Oposición del anarquismo organizado en Argentina, diciembre 2024. Contra el ajuste brutal de Milei, la resistencia se enciende desde abajo. El primer año del gobierno de Javier Milei ha dejado un saldo desastroso para los sectores populares. A la par de un plan de ajuste que perforó techos históricos de pobreza e indigencia, el gobierno nacional, junto con sus cómplices provinciales, legisladores y del Poder Judicial, viene llevando adelante una profundización del disciplinamiento, represión y criminalización de la resistencia popular, como parte de un intento de un cambio profundo de las relaciones sociales, económicas y políticas de este turbocapitalismo. Como analizamos en nuestras últimas instancias congresales, el interés por fundar una especie de nuevo contrato social que mercantilice al máximo los distintos aspectos de la vida salvaguardando los privilegios de los de arriba, no debe confundirnos y llevarnos a análisis economicistas. El agotamiento y fracaso de las propuestas políticas de los partidos tradicionales que arrastraron al inmovilismo y desgaste de los movimientos sindicales y sociales en nuestro país es en gran parte del problema con el que nos encontramos hoy en día. Porque las alianzas en contra de los de abajo son movimientos esperables por la política de arriba. Pero lo que nos preocupa es que no hay aún resistencia articulada capaz de frenar semejante embestida. Aún más nos inquieta que hayan circulado nuevamente llamados a depositar otra vez las esperanzas o miedos en las próximas elecciones. Por eso debemos hacer nuestro mayor esfuerzo analítico militante en desarrollar, coordinar una resistencia robusta que se dé cuenta no solo del nuevo contexto, con sus límites y posibilidades, sino también que busque construir una alternativa popular, colectiva y de una vida mejor para los y las de abajo. Algunos datos sobre la avanzada ultraliberal. Es insoslayable que, en el año de mandato, el gobierno ultraliberal, en consonancia con los sectores provinciales, ha avanzado en una ofensiva directa contra el conjunto de sectores oprimidos, puntualmente contra el sector público y sus trabajadores, así como contra aquellos sectores que históricamente han sido pilares de la defensa en conquistas y derechos sociales: la educación, la salud, los jubilados, los sindicatos y las organizaciones sociales. Reflejo de esto son los despidos de casi 44.000 trabajadores estatales que el gobierno festejó con saña bajo la excusa de lograr un superávit fiscal, a la vez que congeló las paritarias, recortó salarios y desfinanció servicios primordiales, promoviendo políticas de privatización y mercantilización. En ese sentido, se ven los estragos en sectores como la salud pública, donde el acceso a tratamientos y medicamentos se ha vuelto inaccesible para muchos y los hospitales públicos han empezado a sentir el impacto del desfinanciamiento, con recortes en personal y recursos que dificultan la atención primaria, afectando principalmente a los barrios populares, donde la salud pública es el último sostén de una población que no puede costear servicios privados. A esto se le suma el intento de cierre de hospitales, resistidos por los propios trabajadores, como así también el desfinanciamiento en salud mental y discapacidad que afecta de manera directa a miles de personas que dependen del sistema público para sobrevivir. También se ven las consecuencias en esta avanzada ajustadora en la educación pública, fuertemente atacada desde el inicio del mandato, recurriendo a la demonización de los docentes, señalándolos como responsables de los problemas del sistema educativo y culpándolos de las deficiencias que en gran medida son producto de las propias políticas de desfinanciamiento. El gobierno nacional y sus pares provinciales se han encargado de colocarlos en una situación de extrema precariedad laboral y económica, con salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas producto del congelamiento salarial y los aumentos inflacionarios. El golpe además se expresa en el deterioro infraestructural junto a un recorte presupuestario a las universidades y escuelas públicas que reduce los recursos, los programas de formación y las becas. En este contexto, tampoco han quedado exentos del ajuste los jubilados, siendo que en solo 7 meses de gestión mileísta la mínima cayó un 18,5%, con una pérdida del poder adquisitivo del 29,5% interanual, sumado a un bono de 70.000 congelado desde marzo. Esto no es otra cosa que jubilados viéndose obligados a elegir entre pagar medicamentos o comer, mientras que el PAMIA ha reducido la cobertura de medicamentos y las tarifas de los servicios básicos no dejan de aumentar. La situación tampoco es alentadora para los trabajadores del sector privado, donde las políticas de liberación extrema del gobierno están generando como resultado una catástrofe social. Esto ya se evidencia con miles de despidos, más de 138.000 desde que asumió Milei, y mayor precarización laboral. En este escenario, Milei da vía libre a la evasión y la fuga de capitales y empuja por una apertura indiscriminada de importaciones, que impactará en el cierre masivo de pymes. 70% de la mano de obra privada en Argentina se encuentra aquí.
más pérdidas de puestos de trabajo, caídas en las economías regionales. A cambio, el gobierno les promete a los grandes grupos empresariales de la industria, los servicios y el comercio liberalizar la relación patrón-empleado, corriendo del medio de los sindicatos, desregular aún más el mercado laboral, reduciendo las indemnizaciones y reducir considerablemente los aportes patronales. El objetivo es atacar y voltear los convenios colectivos de trabajo. Poco alentadora es la situación en las barriadas populares, donde la crisis se ha agudizado producto del encarecimiento de los productos de primera necesidad, los tarifazos en transporte, alquileres y servicios básicos como la luz, agua y gas, junto al criminal recorte de planes sociales. Es preciso señalar, además, la decisión del gobierno de dejar de abastecer a miles de comedores comunitarios y merenderos, de los cuales muchísimas familias dependen para subsistir. En este contexto, cientos de miles de personas son empujadas a la extrema pobreza y se incrementa el trabajo informal y la dependencia de changas esporádicas para apenas poder sobrevivir. El ajuste también ha significado la ausencia absoluta de políticas infraestructurales en los barrios, destinadas al mejoramiento de viviendas, redes de agua potable, cloacas y acceso a los servicios básicos, agravando aún más la crisis habitacional que ya afectaba a millones de personas en el país. Una exposición más del desprecio del gobierno hacia los sectores populares, con un modelo que profundiza la ruptura del tejido social a medida que el ajuste debilita los lazos comunitarios. Todo esto se cristaliza en los índices de pobreza, que revelan los efectos innegables del ajuste. El 52,9% de la población argentina es pobre, mientras que el 18,3% es indigente. Si bien la pobreza ya había escalado abajo los gobiernos anteriores, la gestión de Javier Milei ha acelerado un proceso de empobrecimiento masivo, dado que, en solo 6 meses, el incremento implicó 5,4 millones de nuevos pobres y 3 millones más han caído en la indigencia. Es la cifra más alta en los últimos 20 años, superando incluso los peores momentos de la recesión macrista y la pandemia. En tanto, la desocupación alcanza a más de 1,7 millones de personas según los datos oficiales. Sin embargo, esta cifra está lejos de reflejar la verdadera situación laboral de la población argentina, ya que estos datos no incluyen el impacto total de los despidos masivos tanto en el sector público como en el privado. Además que ignoran el fenómeno pluriempleo, dando la falsa impresión, a modo de ejemplo, que 3 personas están empleadas, cuando en realidad se trata de una sola persona sosteniendo 3 trabajos al mismo tiempo para poder sobrevivir. Por último, hay que tener en cuenta que los datos oficiales consideran como personas económicamente activas a aquellas que trabajan informalmente, incluso a quienes viven de changas, una modalidad que se ha convertido en la única alternativa para millones de personas frente a la falta de empleo formal. Esta inclusión de trabajadores informales en las estadísticas diluye el impacto real del desempleo y maquilla la profundidad de la crisis. Reformas estructurales y persecución a las organizaciones populares. A la par de estas medidas económicas nefastas y sus consecuencias, el gobierno procura allanar su camino aplastando derechos. La reforma laboral continúa como uno de los objetivos principales que no pudo imponer a través de la ley Bases. También se encuentra activo como plan sistemático el viejo sueño neoliberal de la privatización de distintas áreas estratégicas de la producción y los servicios. El ejemplo de esto es la reciente entrega de la hidrovía del Paraná y el conflicto en aerolíneas argentinas y fabricaciones militares. Pero para avanzar con esto, la represión a la protesta y el disciplinamiento social estuvieron a la orden del día. En alianza con el Poder Judicial, el gobierno de Milei abrió con sus causas y detuvo militantes y referentes gremiales. Amenazó con despidos a los trabajadores que participaran en medidas de fuerza, armó operaciones mediáticas contra trabajadores en conflicto, utilizando todos los medios a su alcance para deslegitimar cualquier intento de resistencia a sus políticas de hambre. Y esto es solo el comienzo. En los principales meses, posiblemente tocará defender el derecho laboral más fundamental, la huelga. La política de asistencia social también ha sufrido cambios importantes. A la par de la persecución de las organizaciones sociales y la quita de planes y recursos, se ha derivado de la forma intensiva el rol de contención social a las iglesias, especialmente las evangelistas. El margen de acción en los territorios de estos sectores conservadores y que promueven la salida individual ha sido acrecentada abarcando una multiplicidad de problemáticas. No solo el tema alimentario, sino de seguridad y consumo problemáticos, entre otras. Esta nueva situación abona al interés del gobierno, en alianza con sectores ultraconservadores, de arrasar con las conquistas que el movimiento de mujeres y disidencias ha alcanzado en las últimas décadas. Ya no solo se viene desmantelando por los programas de atención y prevención de la violencia machista, sino que se trata de una nueva cruzada antifeminista.
El avance conservador y de ultraderecha ha dado lugar a la irrupción pública de discursos neofascistas, tal como sucediera con la aparición política de la banda del Gordo Dan. Reacomodamientos políticos y su funcionalidad al actual modelo. El Partido de la Libertad Avanza, apoyándose en la imagen positiva de su líder, busca desplegarse a nivel territorial en el resto del país, haciendo foco en la capital, así como también en otros distritos importantes como Córdoba. No solo buscando socavar el partido de Macri luego de quedarse con su electorado, sino también dirimiendo intenciones propias de una alianza que encuentran contrapuestos en su propio armado. La descalificación a la vicepresidenta es muestra de esto mismo. Por otro lado, a lo largo del año, desde abajo pudimos ver cómo el resto del campo político tradicional, siempre con el foco puesto en la farsa electoral y la gestión del Estado, se desmoronan internas y coaliciones oportunistas, poniendo el foco en las próximas elecciones como único horizonte, buscando un candidato que nos salve. Incluso, mientras los espacios opositores necesitaron casi un año para poder salir del estupor que produjo la victoria electoral de Milei en 2023, dejando a la deriva a sus bases militantes, los más dialoguistas necesitaron apenas unos meses para plegarse tras las líneas ultraliberales del gobierno. Desde el anarquismo organizado, insistimos en que el auge de la extrema derecha en Argentina y en todo el mundo pareciera ser similar. No es un problema electoral de este año, ni de nada parecido. Es un fenómeno que se viene produciendo desde hace décadas, donde en el abajo ha ocurrido un cambio ideológico, cultural y social, que dio lugar a planteos individualistas, fragmentados, del sálvese quien pueda, mientras el progresismo y cierta parte de la izquierda, abandonado a cualquier atisbo de rebeldía, apostaba a todo lo electoral, a la institucionalidad y a las disputas parlamentarias. La militancia por juntar votos terminó sustituyendo al trabajo de base por un cambio social. Como corolario, venimos asistiendo en las últimas semanas a intentos de revivir la política de la grieta, que termina siendo cada vez más funcional al gobierno actual, y que no hace más que seguir desorientando a sus propios aparatos. Insisten con ir atrás de un candidato de manera tan cínica que la adhesión que genera se hace desde una posición consciente de la utilización y el maniqueísmo político. Esto inevitablemente va a reforzar la crisis de la representación general, que golpeó primero a los partidos tradicionales, pero también hizo mella en las organizaciones sociales y en las estructuras sindicales, donde en muchas de ellas no se ha hecho nada para contrarrestar esto. Particularmente pudimos ver amplios sectores de la conducción de la CGT garantizando la paz social con el gobierno en medio de una chorrera de despidos y pérdida de conquistas. Articular las luchas populares como estrategia. Pero la desaceleración de la inflación y la estabilidad del dólar paralelo no puede tapar el descontento que crece desde abajo. Las cosas no están bien y cada vez se vive peor. Los sectores trabajadores desde las bases, pero sin una articulación necesaria, están presionando a las conducciones sindicales. Fruto de esto se dio sin duda la salida de Pablo Moyano del triunvirato ceguecista, que prefirió la renuncia a quedar pegado a la tradición del siglo. En este sentido se hace necesaria la construcción de un arco social y sindical amplio, pero fundamentalmente en la calle, para canalizar genuinamente ese descontento social. Cualquier intento de jugar en política electoral, como sucedió con el reciente armado político de grupos sindicalistas, son un error de estrategia y un derroche de tiempo y energía. Insistimos en que el problema no es electoral, sino social, cultural e ideológico y en definitiva sistémico. En este contexto de dispersión y búsqueda de estrategias, lo primordial tiene que ver con tender puentes entre las distintas agrupaciones sociales, sindicales, gremios y organizaciones sociales, dispuestos a volcarse a la acción directa como estrategia, y no esperar los tiempos institucionales propuestos por este sistema. Hasta los gremios conducidos por las burocracias son susceptibles a la presión de las bases y se ven obligados a activar. Rescatamos la persistencia de la conflictividad y presencia en las calles, aunque mayoritariamente sectoriales, que mantienen viva la posibilidad de frenar este gobierno. Las movilizaciones de cada miércoles de los jubilados dan un ejemplo de la resistencia histórica que lleva décadas. También las movilizaciones y paros de la salud pública en la administración estatal, paros nacionales de ATE, las grandes movilizaciones de docentes, no docentes y estudiantes universitarios, el reciente paro de sectores de transporte, la lucha de la coordinación de gremios aeronáuticos, el paro de la Mesa Intersindical de La Pampa, los paros de ADOSAC en Santa Cruz y judiciales en Santa Fe son ejemplos a seguir. Son momentos de reconstruir en el abajo. La tarea no solo no cambió, más bien queda confirmada.
Es necesario seguir fortaleciendo las organizaciones sociales y sindicales, promoviendo la independencia de estrategias electorales y gobiernos de turno. Son tiempos de promover sin tapujos la estrategia de construcción de poder popular. Las organizaciones sindicales y sociales son el último retén de resistencia frente a la calamidad social que quiere imponer este gobierno de reaccionarios indolentes. También está claro que el campo popular necesita de claridad política, que solo se consigue con la conciencia de clase. Y como dijimos más arriba, esto llevará tiempo, construyendo en el cotidiano, reforzando herramientas que nucleen el esfuerzo de los de abajo y den causa a los reclamos sociales. Resulta crucial, además, que los sectores movilizados construyamos una estrategia que no se deje consumir por el desgaste. No podemos simplemente repetir consignas de paro y movilización, sino que debemos redoblar esfuerzos yendo a interpelar a cada compañero en los ámbitos laborales, en el sindicato, el barrio y el lugar de estudio. Elaborar propuestas superadoras que logren trascender la fragmentación actual y que canalice el malestar social hacia la política de clase. Que promueva una salida transformadora por abajo, lejos de las lógicas institucionales que hasta en este desastre nos llevaron. ¿Son tiempos para cuestionar este sistema capitalista en su conjunto? ¿Volver a hablar de la necesidad de una revolución social y de autogestión? Creemos que sí. Lo que resta es encontrar como pueblo dónde está la mecha para encender la resistencia. Organización Anarquista de Santa Cruz, Federación Anarquista de Rosario, Organización Anarquista de Tucumán, Organización Anarquista de Córdoba.